Ahora sí, y ahora sí. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Como les decía, la idea es que participen. Igual vamos a ir comentando hoy día un texto y el video sobre prejuicio y estereotipo, ¿cierto? Que le había dicho que vieran para la clase. Ya, ojalá lo hayan podido ver. Si es que no lo pudieron ver, de todas maneras se los voy a contar, ¿ya? Porque, como les decía, mi computador se podría poner muy lento, entonces por eso no podemos verlo. Bien, ¿de qué trataba el video danés que les dejé en Classroom? Se los dejé ayer. Era un video que nos daba cuenta de los prejuicios y los estereotipos. Es el tema que va a ser central hoy día. ¿Ya? Muchas veces nosotros caemos o pensamos que las personas son de cierta forma y nos quedamos con esa primera impresión, ¿cierto? Yo creo que le ha pasado que muchas veces, y eso le ha pasado, por ejemplo, a varios amigos que conocieron a alguien y se llevaron una mala impresión de esa persona. Pensaron que a lo mejor era muy superficial, que era una persona que le gustaban ciertos tipos de cosas nomás solamente, o entre otras cosas. Pero en realidad, después de conocer a la otra persona, nos damos cuenta que esa persona puede ser muy simpática, puede ser más amigable, le podrían haber pasado cosas muy parecidas a nosotros. Entonces, a veces no es muy bueno quedarse con las primeras impresiones. Siempre es bueno ver más allá, ¿cierto? Y también pasa cuando vemos a personas de otras culturas. Hoy día vamos a leer un texto de una escritora nigeriana, ¿ya? Y justamente ella nos va a proponer tener otra mirada sobre África, otra mirada sobre su realidad, ¿ya? Es un poco a grandes rasgos lo que vamos a ver hoy día. ¿Ya? Les voy a compartir el texto. Es una charla TED, ¿ya? Yo creo que conocen el formato de las charlas TED, que son estas charlas que duran como 20 minutos a media hora generalmente esas charlas, y que exponen ciertos temas, y esos temas son para hacer reflexionar o causar algo cierto en las personas. ¿Ya? Muy bien. Vean los videos que ya fueron subidos entonces al Classroom. ¿Cuál es el objetivo entonces de esta clase? Analizar entonces un discurso, en este caso esta charla TED, ¿verdad? Ya sea en formato oral, escrito audiovisual, para que podamos analizar lo importante o la influencia que es cierto que tienen los contextos socioculturales al momento de escribir un texto, ¿ya? O de presentarlo frente a una audiencia, las características de los discursos, ¿ya? Y, por ejemplo, las relaciones que se establecen entre la idea y la veracidad de un discurso, ¿ya? En ese sentido, yo les dejé, como les decía, esta charla TED que se llama El peligro de una sola historia, que fue escrita por la escritora Chimamanda Adichie, ¿ya? Y la invitación, cierto, es a leerlo, ya lo vamos a comentar ahora, y que ojalá puedan ver esta charla, ¿ya? Muy bien, ella empieza así. Cuento historias y me gustaría contarles algunas historias personales sobre lo que llamo el peligro de una sola historia. Crecí en un campus universitario al este de Nigeria. Mi madre dice que comencé a leer a los 2 años. Creo que más bien fue a los 4 años, a decir verdad. Fui una lectora precoz y lo que leí era literatura infantil inglesa y estadounidense. Acá hay algo que me llamó la atención, que era que en Nigeria, quizá también desde mis prejuicios, existieran universidades. No sé, ¿ustedes se habían preguntado que, o sea, sabían que en África también habían universidades? ¿Ya? A veces nos caemos en los prejuicios. ¿Ya? Bien, después ella dice, también fue una escritora precoz cuando comencé a escribir a los 7 años, cuando cuentos a lápiz con ilustraciones de crayón que mi pobre madre tenía que leer. Escribí el mismo tipo de historias que leía. Todos mis personajes eran blancos y de ojos azules, que jugaban en la nieve, comían manzanas y hablaban seguido sobre el clima. Qué bueno que el sol ha salido. Esto a pesar de que vivía en Nigeria y nunca había salido de Nigeria, no teníamos nieve, comíamos mangos y nunca hablábamos sobre el clima porque no era necesario. Imagínense acá la influencia que muchas veces tiene cierta literatura, sobre todo, por ejemplo, acá literatura estadounidense, inglesa, ¿ya? De cómo en un país donde, como del continente africano, ¿cierto? Donde no cae nieve, ¿cierto? Por las características de su clima, ¿ya? Y que para bien o para mal están influenciados, y ella empezaba a escribir historias de algo que no había visto. ¿Por qué? Porque no había leído historias sobre su realidad y ella solamente recibía historias de la realidad de otros países como Estados Unidos. ¿Ya? Mis personajes bebían cerveza de jengibre porque los personajes de los libros que leían bebían cerveza de jengibre. No importaba que yo no supiera qué era. Muchos años después sentí un gran deseo de probar la cerveza de jengibre, pero esa es otra historia. Creo que esto demuestra cuán vulnerables e influenciables somos ante una historia, especialmente en nuestra infancia.
Claro, porque muchas veces no cuestionamos aquello que nos llega, ¿cierto? Porque yo solo leía libros en que los personajes eran extranjeros, estaba convencida de que los libros por naturaleza debían tener extranjeros y narrar cosas con las que yo no podía identificarme. Todo cambió cuando descubrí los libros africanos. No había muchos disponibles y no eran fáciles de encontrar como los libros extranjeros. Pregunta para ustedes. Si yo les nombro África, ¿qué se les viene a la mente? La primera palabra que es la que piensen, para que participen. Si yo les nombro África, ¿qué piensan? ¿Con qué lo asocian? ¿Con qué asocian a África? Animales. Animales, ¿ya? ¿Qué más? Elefantes, muy bien, súper. Del Sahara, ¿cierto? Del desierto del Sahara, muy bien. ¿Qué más? ¿Con qué más asocian a África? Tierra o arena. Tierra, arena, súper, muy bien. ¿Qué más? ¿En qué más piensan en África o solamente tienen esa imagen? ¿Ya? Bien, veamos cómo nos va con lo que pensamos sobre África. Después dice, gracias a autores como Chinua Achebe y Kamara Leach, mi percepción mental de la literatura cambió. Me di cuenta de que personas como yo, niñas con piel color chocolate, cuyo cabello rizado no se podía atar en colas de caballo, también podían existir en la literatura. Comencé a escribir sobre cosas que reconocía. ¿Ya? Más adelante voy a tomar esto que comentaban ustedes sobre la percepción de África, pero ahora me quiero detener en esto. Muchas veces lo que se escribe o lo que se lee en literatura, así lo que uno lee en historia, por ejemplo, pasa porque es lo que se ha dado en los espacios de poder. La literatura, lo que se escribe muchas veces, es aquello que ha predominado en el tiempo, pero eso no significa que sea la única verdad. Entonces, por eso siempre es importante darle otra vuelta, otra mirada, conocer el otro punto de vista. Yo amaba los libros ingleses y estadounidenses que leí, avivaron mi imaginación y me abrieron nuevos mundos, pero la consecuencia involuntaria fue que no sabía que personas como yo, es decir, de personas de raza negra, de África, podían existir en la literatura, o sea, porque rara vez se habla, ¿cierto?, ¿verdad?, de este tipo de literatura. El descubrimiento de los escritores africanos me salvó de conocer una sola historia sobre qué son los libros, ¿ya? Mi familia es nigeriana, convencional, de clase media. Mi padre era profesor, mi madre era administradora, ¿cierto? Ahí está dando cuenta de cuál es su realidad. Y teníamos, como era costumbre, personal doméstico de pueblos cercanos. Cuando cumplió 8 años, un nuevo criado vino a casa. Su nombre era Fide. Lo único que mi madre nos contaba sobre él era que su familia era muy pobre. Mi madre enviaba batatas y arroz y nuestra ropa vieja a su familia. Cuando no me acababa mi cena, mi madre decía, come, sabes que la familia de Fide no tiene nada. Y yo sentía una gran lástima por la familia de Fide. Esto ella lo ejemplifica para dar cuenta de que muchas veces tenemos solamente una versión de la historia, una versión de la realidad. Sin embargo, a veces caemos en los prejuicios. Un sábado fuimos a visitarlo a su pueblo, su madre nos mostró una bella cesta de rafia teñida hecha por su hermano. Estaba sorprendida, pues no creía que alguien de su familia pudiera hacer algo. Lo único que sabía es que eran muy pobres y era imposible verlos como algo más que pobres. Su pobreza era mi única historia sobre ellos. Claro, o sea, a veces nos quedamos con un relato sobre alguien o sobre algo y no buscamos más allá. Años después pensé sobre esto cuando dejé Nigeria para ir a la universidad en Estados Unidos. Tenía 19 años. Había impactado a mi compañera de cuarto estadounidense. Preguntó dónde había aprendido a hablar inglés tan bien y estaba confundida cuando le dije que en Nigeria el idioma oficial resultaba ser el inglés. Claro, o sea, quizá algunas personas pueden tener esos prejuicios de que de África solamente están las tribus, ¿cierto? Que hablan otras lenguas, ¿cierto? Hacen estos cantos y ritos tribales, pero no, quizá nos sorprendemos al escuchar que en Nigeria, que en muchos países de África, el inglés es el idioma oficial. Me preguntó si podría escuchar mi música tribal y se mostró por tanto muy decepcionada cuando le mostré mi cinta de Mariah Carey. ¿Cierto? Ella pensaba que yo no sabía usar una estufa, o sea, ahí los prejuicios, ¿cierto? O sea, que ella no, que allá en África no hay tecnología, que no hay avances, ¿cierto? O sea, muchas veces las personas tenemos estos prejuicios de África que son más bien de que viven en la pobreza.
Me impresionó que ella sintiera lástima por mí incluso antes de conocerme. Su posición por omisión ante mí, como africana, se reducía a una lástima condescendiente. Mi compañera conocía una sola historia de África, una única historia de catástrofe. En esta única historia no era posible que los africanos se parecieran a ella de ninguna forma. No había posibilidad de sentimientos más complejos que lástima. No había posibilidad de una conexión como iguales. O sea, a veces construimos el significado en relación al otro simplemente en base a prejuicio o en base a lo que nos han contado. Debo decir que antes de ir a Estados Unidos yo no me identificaba como africana, claro, porque era parte de ella. Pero allá, cuando mencionaban a África, me hacían preguntas. No importaba que yo no supiera nada sobre países como Namibia, sin embargo llegué a abrazar esta nueva identidad y ahora pienso en mí misma como africana, aunque aún me molesta cuando se refieren a África como un país, ¿cierto? Yo creo que quizás más de alguno le ha pasado que se hablaba de país africano cuando en realidad África es un continente, no olvidarlo. Un ejemplo reciente fue mi, de otra forma, maravilloso vuelo desde Lagos, hace 2 días, donde hicieron un anuncio durante el vuelo de Virgin sobre trabajo de caridad en India, África y otros países. O sea, claro, India y África, claro, son continentes, claro, después eso ya, ahí se ríen. Así que después de vivir unos años en Estados Unidos, como africana, comencé a entender la reacción de mi compañera. Si ustedes algún día o han tenido ya la oportunidad de viajar, se van a dar cuenta lo importante que es también la identidad y saber cuál es, a qué país uno pertenece, qué somos, ¿verdad? Nuestra nacionalidad, nuestras características, ¿cierto? Y eso también yo lo vi muchas veces cuando he viajado igual por algunas partes de Latinoamérica. Justamente pasa esa realidad que uno se da cuenta y reafirma quién es, ¿verdad? Por ejemplo, el ser chileno, en nuestro caso, ¿verdad? Cuando está en otros países. Es lo mismo que les pasó en otros contextos, sí, a los exiliados, ¿cierto? A los refugiados que se fueron a otros países, ¿verdad? En tiempo de dictadura, ¿ya? Si yo hubiera crecido en Nigeria y si mi impresión de África procediera de las imágenes populares, también creería que África es un lugar de hermosos paisajes y animales, que es lo que ustedes nombraban, ¿cierto? Cuando les hacía la pregunta, que eso sí, es así, África tiene varios lugares bonitos, obviamente, pero África es mucho más que eso y gente incomprensible que libran guerras sin sentido y mueren de pobreza y sida, incapaces de hablar por sí mismos, esperando ser salvados por un extranjero blanco y gentil. Hay una película, si no me equivoco, se llama África Mía, donde aparece, actúa Meryl Streep, es de un par de años atrás. Esa película podrían verla, pero también en realidad nos da esa historia que se ha mostrado siempre de África, esta historia de la colonización inglesa que hubo en África, ¿cierto? Donde había mucha esclavitud en África en ese momento, también donde, claro, o sea, la imagen del hombre blanco como salvador, como que traía el progreso a África, estuvo muy patente, sobre todo en el cine más hollywoodense. Sin embargo, esa una sola historia y no es la única historia que debiera existir. Yo veía a los africanos de la misma forma en que como niña vi la familia de Fide. Creo que esta historia única de África procede de la literatura occidental. Esta es una cita tomada de los escritos de un comerciante londinense, John Locke, que zarpó hacia África Occidental en 1561 y escribió un fascinante relato sobre su viaje. Después de referirse a los africanos negros como bestias sin casas, escribió. Claro, porque probablemente vivían en estas como tiendas, ¿cierto?, que armaban, pero claro, ahora eso ya no es así. Eso pasó hace 5 siglos atrás. Tampoco tienen cabezas, tienen la boca y los ojos en sus pechos. Claro, eso es ficción, ¿cierto? Me río cada vez que leo esto y hay que admirar la imaginación de John Locke. Pero lo importante es que representa el comienzo donde el África subsahariana es lugar de negativos, de diferencias, de oscuridad, de personas que, como dijo el gran poeta Rudyard Kipling, son mitad demonios, mitad niños. Comencé a entender a mi compañera estadounidense, que durante su vida debió ver y escuchar diferentes versiones de esta única historia, al igual que un profesor quien dijo que mi novela no era auténticamente africana. Yo reconocía que había varios defectos en la novela, que había fallado en algunas partes, pero no imaginaba que había fracasado en lograr algo llamado autenticidad africana. De hecho, yo no sabía qué era la autenticidad africana. El profesor dijo, Mm, chicos, en clase. desactivar el audio ahí. ¿Quién se conectó, por favor? El profesor dijo que mis personajes se parecían demasiado a él. Y ¿Sí? aprovechando el tiempo, juego con mi amigo. Multifacético. Chicos, Oli, ¿quién tiene tengo el la luz. audio, quién tiene el audio activado?
Ya, pues necesito ayuda. Chicos, a ver. Ahí sí. Cuando se conecten, intenten conectarse con el audio desactivado, ¿ya? Porque si no se interrumpe la clase, ¿ya? Muy bien. Ya, como les decía, hasta acá. ¿Va quedando claro, cierto, el discurso que va armando esta autora? ¿Ya? Ella intenta mostrar la otra mirada que se tiene, que no se tenía de África, ¿es cierto? Muchas veces nosotros construimos ciertos sesgos, ciertos prejuicios, ¿verdad?, hacia el otro. Y eso quería comentarle igual, el video que les dejé, bueno, les dejé la charla TED y te dejé también el video sobre los prejuicios y los estereotipos para que lo vieran, ya hablaba también un poco de eso, ya que muchas veces nosotros creemos algo de alguien por cómo se viste, por la clase social a la que pertenece, por cómo habla. Sin embargo, esa es la primera imagen. Y no siempre la primera imagen, porque a veces nosotros podemos tener más cosas en común con esa persona, es la verdad. ¿Ya? Entonces la invitación es a ver más allá, no quedarse con las primeras impresiones. ¿Ya? Muy bien. Ella después seguía hablando, ¿verdad?, de lo que hablaba con su compañera y luego, ¿verdad?, había dicho lo que había comentado el profesor sobre la autenticidad africana. ¿Ya? El profesor dijo que mis personajes se parecían demasiado a él, un hombre educado de clase media. Mis personajes conducían vehículos, no morían de hambre, entonces no eran auténticamente africanos. Debo añadir que yo también soy cómplice de esta cuestión de la historia única. Hace unos años viajé de Estados Unidos a México. El clima político en Estados Unidos entonces era tenso. Había debate sobre la inmigración. Pregunta nuevamente para ustedes. Así como les pregunté, ¿qué se les viene a la mente cuando escuchan sobre África? Si yo les hablo de México, ¿en qué piensan? ¿Con qué asocian lo mexicano? ¿O a lo mexicano? ¿Con qué lo asocian? ¿Qué piensan en relación a México? Si yo les digo de México, ¿qué es lo primero que se les viene a la mente? Ay, ¿cómo era? Narcos. Mariachis. Eso, Mariachis, narco, mariachis. mariachi, narco ya. Mariachi está bien porque es parte de la música, ¿cierto? Popular, ¿cierto? Folclórica de allá de México. Y yo me Y acuerdo de la bandera. ya, muy bien, El súper. tequila, El El tequila. tequila, claro, el Sí. trago por tequila. excelencia, claro, también, claro que aparece la música, pero claro, el trago por excelencia de México. Y como dice el compañero, el narcotráfico también muchas veces se asocia a esta imagen negativa de México del narcotráfico, ¿cierto? De la droga. Muchas veces yo he leído noticias que mueren más de 100 personas al día en México. Bueno, México es una ciudad, o sea, es un país, perdón, muy grande. Claro, entonces en realidad, sí, es alto el número, pero mueren personas por ciertos temas de narcotráfico sobre todo. ¿Qué otra idea tienen de México? ¿O solamente eso? ¿Ya? Bueno, por ejemplo, pasa que nos olvidamos también de la otra parte más cultural. Nos pasa, acuérdense que en México estuvieron los aztecas, los mayas, ¿cierto? Entonces están estas pirámides, ¿cierto? Que también forman parte de la identidad cultural, ¿verdad? De las grandes civilizaciones mexicanas, ¿verdad? Que estaban por América y América del Sur y el Caribe, ¿cierto? En el Caribe es donde están estas grandes civilizaciones. Entonces, claro, también México tuvo un gran desarrollo cultural. Entonces, a lo que voy que muchas veces conocemos y nos quedamos con la visión que nos muestran solamente los medios de comunicación, porque los medios de comunicación, por ejemplo, lo mismo pasa acá en Chile, ¿cierto? Cuando uno ve una noticia se centran en lo negativo, las muertes, los asesinatos, qué sé yo, y muchas veces se olvidan de presentar lo positivo de un país, ¿verdad? México tiene una interesante gastronomía, la gastronomía, la comida mexicana es muy rica en sabores, variedad de sabores, ¿cierto? De condimentos, ¿ya? Nos olvidamos también de ese tipo de cosas, entonces a veces es importante no quedarse con lo malo, sino también con los aportes de una cultura, ¿ya? Bueno, y como suele ocurrir, en Estados Unidos la inmigración se convirtió en sinónimo de mexicanos. Había historias infinitas donde los mexicanos se mostraban como gente que saqueaba el sistema de salud, escabulléndose por la frontera, que han arrestado las fronteras, cosas así. Ustedes recordarán, hace un tiempo atrás, sobre todo cuando estaba la campaña presidencial de Trump,
¿cierto? Él hablaba de este muro, ¿cierto? Este muro, acuérdense que México, lamentablemente, y es feo decirlo, ha sido considerado el patio trasero de Estados Unidos. Justamente se cercó con estos muros, literalmente muros, ¿verdad? Para que la gente no migrara a Estados Unidos. Y claro, entonces ahí claro, antes moría mucha gente también en esta búsqueda de migrar así, y después eran deportados también muchas veces, ¿ya? Entonces, claro, o sea, muchas veces este sesgo hacia lo mexicano está dado también por esta visión que nos dan países como Estados Unidos. Entonces, a lo que voy, la invitación a no quedarse con una sola mirada. Ella, esta autora, ejemplifica lo que se percibe sobre México para compararlo con la realidad, con su realidad, que era la realidad africana, ¿ya? Recuerdo una caminata mi primer día en Guadalajara, Guadalajara, México, ¿cierto? Mirando a la gente ir al trabajo, amasando tortillas en el mercado, la tortilla mexicana, ¿cierto? Estos tacos, ¿cierto? También es muy, ¿cierto? Muy característico. Fumando, riendo. Recuerdo que primero me sentí un poco sorprendida y luego me embargó la vergüenza. Me di cuenta de que había estado tan inmersa en la cobertura mediática sobre los mexicanos que se habían convertido en una sola cosa, el inmigrante abyecto, ruin, ¿cierto? Lo malo. Había creído la historia única sobre los mexicanos y no podía estar más avergonzada de mí. Es así como creamos la historia única. Mostramos a un pueblo como una cosa, una sola cosa, una y otra vez hasta que se convierte en eso. A veces los prejuicios son tan potentes que al repetirlos tantas veces pareciera que fueran verdad, ¿cierto? Entonces hay que tener cuidado con eso. También lo pasa lo mismo con los políticos. Los políticos a veces dicen tantas veces lo mismo, repiten tantas veces sus discursos que finalmente las personas, la gente termina creyéndole y eso finalmente termina generando falsa ilusión. Así que ojo ahí con los discursos, ojo con lo que leemos, con lo que escuchamos, con lo que vemos, porque hay que buscar más de una mirada, todo tiene más de una interpretación, ¿ya? Bien, es imposible hablar sobre la historia única sin hablar del poder. El poder está presente en todo ámbito. Por ejemplo, en historia se suele hablar, ¿cierto?, de la historia de los vencedores y la historia de los vencidos. Si ustedes escuchan, si analizamos nuestra propia historia, ustedes, si a alguno les gusta la historia de Chile, por ejemplo, o alguna otra historia, se van a dar cuenta que muchas veces la historia fue contada por los colonizadores, ¿cierto? Por las personas que estuvieron en el poder, por los gobiernos que estuvieron en el poder. Sin embargo, falta esa otra historia de, por ejemplo, las personas más marginales, las otras clases sociales, los otros puntos de vista, la otra historia, ¿ya? Muchas veces también la mujer fue relegada, ¿cierto?, a un segundo plano, y muchas veces la mujer fue excluida de la historia, ¿ya? Lo mismo si pensamos, por ejemplo, ahora, ¿por qué han tomado tanto en boga los movimientos feministas? Porque justamente la mujer quiere recuperar esos espacios que muchas veces fueron desacreditados, ¿verdad? Esos espacios que le ha costado ganarse, ¿cierto?, en la sociedad. Y a la vez también si pensamos en los movimientos sociales, por ejemplo, lo que pasó en Chile el año pasado en octubre, ¿cierto? En octubre y diciembre, ¿cierto? Que estos movimientos sociales que hablaban, que eran, ¿cierto?, sobre todo motivados por la desigualdad, por la gran desigualdad que ha existido históricamente en nuestro país. Lamentablemente muchas veces se contaba la historia desde el punto de vista de los vencedores y que si eso se sigue reproduciendo, quizás qué contarían de la historia que vivimos nosotros el año pasado en los movimientos sociales. Por eso tenemos que ser muy críticos con quién nos cuenta la historia. Cada vez que lean tienen que tener un ojo bien, bien acucioso, bien crítico, ¿ya? Bueno, la autora dice lo siguiente, voy a hacer un paréntesis. Es imposible hablar sobre la historia única sin hablar del poder. Hay una palabra del idioma Igbo que recuerdo cada vez que pienso sobre las estructuras de poder en el mundo, y es Ankali. Es un sustantivo cuya traducción es ser más grande que el otro. Al igual que nuestros mundos económicos y políticos, las historias también se definen por el principio de Ankali. ¿Cómo se cuentan? ¿Quién las cuenta, cierto, esta historia? ¿Cuándo se cuentan? ¿Cuántas historias son contadas en verdad? Depende del poder. El poder es la capacidad no solo de contar la historia del otro, sino de hacer que esa sea la historia definitiva. O sea, muchas veces eso no es algo iluso, no es algo, es más bien, eso está porque alguien quiso que se mostrara esa imagen, porque le convenía mostrar esa imagen de tal lugar o de tal grupo de personas para mantenerse en el poder. Por eso es importante ser crítico. El poeta palestino Morit Barghouti escribió que si se pretende despojar a un pueblo, la forma más simple es contar su historia y comenzar con "en segundo lugar".
Si comenzamos la historia con las flechas de los pueblos nativos de Estados Unidos y no con la llegada de los ingleses, acá hay algo bien interesante, porque nosotros, si pensamos en la historia de Estados Unidos, pensamos también en el esplendor económico de Estados Unidos como potencia mundial, ¿cierto? Ya todo eso después, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial en adelante. Sin embargo, Estados Unidos fue mucho más que eso. Por ejemplo, cuando llegó Colón, cuando llegaron los colonizadores españoles, llegaron a distintas partes, ¿cierto?, de América. Y claro, en el caso de Estados Unidos llegaron los colonizadores más bien ingleses, ¿cierto? Pero claro, pero antes habían pueblos originarios, así como en Sudamérica habían pueblos originarios, también lo mismo en Estados Unidos, habían varias tribus. Entonces, claro, Estados Unidos no partió teniendo el idioma inglés, sino que ese fue un idioma, ¿cierto?, importado, ¿ya? Muy bien. Si comenzamos la historia con el fracaso del Estado africano y no con la creación colonial del Estado africano, tendremos una historia completamente diferente. O sea, dependiendo desde qué punto se cuente una historia, también influye. Hace poco di una conferencia en una universidad donde un estudiante me dijo que era una lástima que los hombres de Nigeria fueran abusadores como el personaje del padre en mi novela. Acá es bien interesante lo que le responde la autora. Le dije que acababa de leer una novela llamada Psicópata Americano, y era una verdadera lástima que los jóvenes de Estados Unidos fueran asesinos en serie. Ella obviamente, ¿cierto?, estaba molesta, ¿verdad? Ahí lo que le pasó fue que justamente el estudiante se hizo falsos prejuicios, ¿verdad? Y se creyó a ciencia cierta, se creyó tal cual lo que ella escribía en su novela, que eso era así. O sea, es como lo dice ella, como si leyéramos algo de un criminal o sea, o basado en un criminal y pensáramos que todas las personas de ese país o de esa cultura, de esa sociedad, son criminales porque el personaje de esa novela era un criminal. ¿Ya? O sea, ella lo pone ahí así como bien irónica. Jamás se me habría ocurrido que solo por haber leído una novela donde un personaje es un asesino en serie, de alguna forma él era una representación de todos los estadounidenses. Ahora no es porque yo sea mejor persona que ese estudiante, sino que debido al poder económico y cultural de Estados Unidos, yo había escuchado muchas historias sobre Estados Unidos. Leía Tyler y Update, Steinbeck y Gainstein, no tenía una única historia de Estados Unidos. Eso es importante. Ella reafirma en este párrafo el tema que está abordando. O sea, lo importante que es conocer diversas historias sobre algo, no quedarnos con una mirada parcial, una sola mirada. Hace años, cuando supe que se esperaba que los escritores tuvieran infancias infelices para ser exitosos, comencé a pensar sobre cómo podría inventar cosas horribles que mis padres me habían hecho, ¿cierto? O sea, ella está planteando, ¿verdad? Que muchas veces, y ella también cayó en ese juego, esperamos ciertas cosas sobre algo, pero ese algo no tiene por qué ser así. ¿Ya? Es lo que a veces espera la sociedad de uno, no tiene por qué ser de esa forma, ¿ya? Porque la sociedad también muchas veces conserva estereotipo y prejuicio. Pero la verdad es que tuve una infancia muy feliz, llena de risas y amor, en una familia muy unida. Pero también tuve abuelos que murieron en campos de refugiados, mi prima Polé murió por falta de atención médica, mi amiga Ocoloma murió en un accidente de avión porque los camiones de bomberos no tenían agua, crecí bajo regímenes militares represivos que daban poco valor a la educación, por lo que mis padres a veces no recibían sus salarios. En mi infancia vi la jalea desaparecer del desayuno, luego la margarina, después el pan se hizo muy costoso, luego se racionó la leche, pero sobre todo un miedo político generalizado invadió nuestras vidas. Acá quería hacer un alto, porque nos pasa que muchas de las realidades que conocemos no es porque esos países hayan nacido siendo pobres, ya hayan surgido así, sino porque muchas veces la colonización, las influencias políticas se han llevado, por ejemplo, los recursos, han explotado los recursos minerales, ¿cierto? ¿Cierto? Extraído los recursos propios de un país y muchas veces lo han empobrecido. Entonces, muchas veces la historia que nos cuentan es porque buscan ver lo negativo de eso y mostrar una mirada para que seamos prejuiciosos con esa realidad, pero no es tan así. Por ejemplo, en Sudamérica, acá mismo en Chile, si ustedes por historia conocen, me imagino, el auge del salitre, también los capitales extranjeros, toda la riqueza que se llevaron en ese momento de acá de Chile, aprovechándose del salitre, ¿ya? Y de que Chile tampoco era un país tan industrializado antes de eso. Lo mismo pasó
con Bolivia, por ejemplo. En Bolivia, gran parte del mineral de plata que hay en Europa, prácticamente todo ha sido llevado desde Bolivia. Bolivia podría haber sido un país de mucha riqueza, de mucho esplendor. Sin embargo, fueron explotados, como muchos países de Sudamérica, y las personas fueron prácticamente explotados y esclavizados, si bien no como esclavos a la antigua, pero sí, por ejemplo, con salarios bajos, excesivas horas de trabajo, y además se les llevaron sus recursos naturales. O sea, lo que voy es a veces importante reflexionar sobre nuestra historia, conocer que muchas veces caemos en prejuicio y no vemos más allá. Bien, todas estas historias me hacen quien soy, pero si insistimos solo en lo negativo, sería simplificar mi experiencia y omitir muchas otras historias que me formaron. La historia única crea estereotipos y el problema con los estereotipos no es que sean falsos, sino que son incompletos, o sea, que falta la otra parte de la historia. Hacen de una sola historia la única historia. Es cierto que África es un continente lleno de catástrofes, hay catástrofes inmensas como las violaciones en el Congo, y las hay deprimentes como el hecho de que hay 5.000 candidatos por cada vacante laboral en Nigeria. O sea, las dificultades para encontrar trabajo allá son muy difíciles, ¿verdad? Pero hay otras historias que no son sobre catástrofes y es igualmente importante hablar sobre ellas. Siempre he pensado que es imposible compenetrarse con un lugar o una persona sin entender todas las historias de ese lugar o esa persona. La consecuencia de la historia única es esta: roba la dignidad de los pueblos, dificulta el reconocimiento de nuestra igualdad humana, enfatiza nuestras diferencias en vez de nuestras similitudes. O sea, tenemos que ponernos en el lugar del otro, ser capaces de ver más allá, como les he repetido hartas veces hoy día, ¿cierto? O sea, de no quedarse con una sola realidad, ¿ya? Sino de buscar siempre, de ser crítico y ver que existe la otra cara de la historia. ¿Qué hubiera sido si antes de mi viaje a México yo hubiese seguido los dos polos del debate sobre inmigración, el de Estados Unidos y el de México? Claro, quizá ya con ese, no hubiese tenido esa mirada tan prejuiciosa, hubiese entendido que los mexicanos también tenían su lado de la historia que contar. Y si mi madre nos hubiera contado que la familia de Fide, ¿cierto? El niño que les trabajaba que participaba, ¿cierto? En su casa, era pobre y trabajadora. Y si tuviéramos una cadena de TV africana que transmitiera diversas historias africanas en todo el mundo, es lo que el escritor nigeriano Chinua Achebe llama un equilibrio de historias. O sea, la importancia, ¿cierto?, de, de que a veces no existe una sola historia, sino de contar diversas historias que nos den una muestra realmente de cuál es la realidad de un lugar, de una cultura. Y si mi compañera de cuarto conociera a mi editor nigeriano, Mokta Bakaray, un hombre extraordinario que dejó su trabajo en un banco para ir tras sus sueños y fundar una editorial, se decía comúnmente que los nigerianos no leen literatura. Claro, o sea, se lo asocia a la incultura, al analfabetismo. Él no estaba de acuerdo. Pensaba que las personas que podían leer te leerían si la literatura estaba disponible y era asequible. Después de que publicó mi primera novela, fui a una estación de TV en Lagos para una entrevista. Una mujer que trabajaba allí como mensajera me dijo: realmente me gustó tu novela, no me gustó el final. Ahora debes escribir una secuela y esto es lo que pasará. Imagínense qué pasaría. Imagínense si Gabriel García Márquez estuviera vivo, por ejemplo, ¿ya? Y nosotros leyéramos Cien años de soledad y le dijéramos, y nos encontráramos un día por la calle con Gabriel García Márquez, y le dijéramos: no nos gustó tu novela, quiero que le cambie ciertas cosas o cámbiale el final porque no me representa. O no es lo que creo, así no debió haber pasado. Imagínense le dijéramos eso a un escritor. No es que esté mal, porque podemos pensar, puede que no nos guste un libro, sino lo que voy es que muchas veces nos quedamos con, eh, o sea, esa capacidad de criticar al autor. Pero acá ella lo ve de otra forma. Dice: siguió contándome sobre qué escribía en la secuela. Yo no solo estaba encantada, sino conmovida. Estaba ante una mujer de las masas de nigerianos comunes, claro, o sea, que uno asociaba que eran iletrados, que no se suponían eran lectores, no solo había leído el libro, se había adueñado de él y sentía que era justo contarme qué debería escribir en la secuela. Después sigue: y si mi compañera de cuarto conociera a mi amiga Fumi Honda, la valiente conductora de un programa de TV en Lagos, determinada a contarnos las historias que quisiéramos olvidar. Si mi compañera de cuarto conociera la cirugía cardíaca hecha en un hospital de Lagos la semana pasada, si conociera la música nigeriana contemporánea, gente talentosa cantando en inglés y pidgin, en Igbo, Yoruba, Ilyo,
mezclando influencias desde Jay-Z a Fela, de Fela, ¿cierto?, a Bob Marley hasta sus abuelos. Y si conociera la abogada que recientemente, esto encuentro terrible, miren, fue a la corte de Nigeria para cuestionar una ridícula ley que requería que las mujeres tuvieran la aprobación de sus esposos para renovar sus pasaportes. Se fijan ahí, claro, esto nos muestra el machismo que probablemente todavía impera en esa cultura. Y si conociera Nollywood, Nollywood es como una especie de Hollywood, mucho más precario obviamente que Hollywood, pero se llama Nollywood en África, lleno de gente creativa haciendo películas con grandes limitaciones técnicas. Estas películas son tan populares que son el mejor ejemplo de que los nigerianos consumen lo que producen. Y si mi compañera de cuarto conociera a mi ambiciosa trenzadora de cabello, que acaba de iniciar su negocio de extensiones, o sobre el millón de nigerianos que comienzan negocios y a veces fracasan pero siguen teniendo ambiciones, cada vez que regreso a casa, debo confrontar las causas de irritación usuales para los nigerianos. Nuestra fallida infraestructura, nuestro fallido gobierno. Claro, o sea, puede pasar que justamente sí, sean relativamente pobres. Sin embargo, así como nos pasa a nosotros, que podemos estar en desacuerdo, en acuerdo con el gobierno, no por cómo sea un gobierno va a ser realmente un país. Un país lo forman las personas, ¿verdad? Pero me encuentro con la increíble resistencia de un pueblo que prospera a pesar de su gobierno y no por causa de su gobierno. Dijo talleres de escritura en Lagos cada verano y es impresionante ver cuánta gente se inscribe, cuántos quieren escribir, contar historias. Mi editor nigeriano y yo creamos un fondo sin fines de lucro llamado Fondo Parafina. Perdón, Farafina, perdón, Farafina. Tenemos grandes sueños de construir bibliotecas, reformar las bibliotecas existentes y proveer libros a las escuelas estatales que tienen sus bibliotecas vacías y de organizar muchos talleres de lectura y escritura para todos los que quieran contar nuestras muchas historias. Las historias importan, muchas historias importan, ¿verdad? O sea, ya que no haya una sola historia. Las historias se han usado para despojar y calumniar, pero las historias también pueden dar poder y humanizar, o sea, hacernos más, ser más humanos también implica ser capaces de ponernos en el lugar del otro y conocer al otro. ¿Ya? Las historias pueden quebrar la dignidad de un pueblo, pero también pueden reparar esa dignidad rota, o sea, todavía hay tiempo. La escritora estadounidense Alice Walker escribió esto sobre su familia sureña que se había mudado en el norte. Le dio un libro sobre la vida sureña que dejaron atrás. Ya imagínense una familia que deja atrás su historia, deja atrás el lugar de donde han vivido por muchos años. Estaban sentados leyendo el libro, escuchándome leer y recuperamos una suerte de paraíso. O sea, a través de la lectura recuperaron parte de ese lugar en el que vivían. Me gustaría terminar con este pensamiento. Cuando rechazamos la historia única, cuando nos damos cuenta de que nunca hay una sola historia sobre ningún lugar, recuperamos una suerte de paraíso. Muchas gracias, dice, ¿cierto? Bien. Ese era el texto. Los invito para que les quede mucho más claro, porque ella lo hace con mucho más entonación, le da toda la carga emotiva a su discurso. Ver la charla TED que adjunté en el Classroom para que la puedan ver. ¿Ya? Dura 20 minutos el discurso, así que les sugiero verlo. Ya es bastante interesante. Esta es la transcripción del discurso, pero es importante para que analicen cómo se expresa ella, qué es lo que busca, qué recurso utiliza. Bien, ¿algo que quieran comentar en relación al texto? ¿Qué les pareció? ¿Qué piensan? ¿Están de acuerdo, en desacuerdo? ¿Qué les produce el texto? ¿Qué les pareció este texto? ¿Ya? Como les decía, les vuelvo a comentar que es importante que vean los videos para que vayan complementando, ¿ya? Este texto hablaba un poco de esta mirada única que tenía que ver con la importancia de ver las dos caras de la moneda, no solamente quedarnos con una sola historia, sino siempre ver que hay algo más allá, no quedarnos en los prejuicios. Por eso vean el video también, el video danés sobre los prejuicios, que es bien entretenido, donde es un experimento social, donde las personas está cada uno con sus propias características, ciertos grupos sociales, pero le hacen preguntas y las personas que tienen eso en común tienen que pasar al centro. Les preguntan cosas, por ejemplo, quién es el más payaso de la clase. Entonces hay personas que a veces uno no esperaría que fuera un payaso de la clase o haya sido un payaso de la clase. Y claro, justamente se va al centro y uno queda como sorprendido. O personas, por ejemplo, quienes se han sentido solos en el último tiempo. Cosas así, ¿cierto? Y que es bien interesante de ver.
esa es la invitación a comentar estos textos. Esta semana no tienen que enviarme actividades, así que no hay problema con eso, ¿ya? Pero la idea es irlo comentando. ¿Algo que quieran agregar, algo que quieran decir, algo que quieran aportar? Bueno, en relación a cómo llegaron a la clase, en el sentido de la mirada que teníamos de África, ¿se van con una mirada más enriquecida de África? ¿Ella le aporta una mirada nueva o qué cree que le aporta el discurso de esta autora? ¿Qué podríamos sacar como conclusión? También podríamos hablar de los recursos que ella usa, usó mucho el contar constantemente historias también, ¿cierto? Para acercar, ¿cierto? Su realidad, ¿ya? Bien, ¿algo que quieran aportar, chicos, chicas? ¿Algo que quieran comentar? ¿Ya? ¿Todos anotaron en el chat sus nombres? ¿Sí? Sí. ¿Ya? Muy bien. Bien, eso. Si no hay alguien que tenga alguna pregunta, alguna consulta, algo que quieran señalar, algo que quieran decir, ¿no? Ah, sí. Ah, ya. ¿Qué cosa? La última guía que mandó, ¿cuándo se entrega? La última, pero esta es la última, po, esta es la última que envié. Esta es la última guía, pero no tienen que enviar tarea. Esta era para revisar el discurso acá en clase. No, no tienen que enviar nada esta Ah, semana. ok. Sí, sí. ¿Ya? Bien. Bueno, cualquier cosa, si alguien tiene alguna duda, igual me puede escribir al correo. Empiezan a leer el libro. Ya acuérdense que en agosto, en la evaluación del libro, yo le di dos opciones de libro, ¿ya? Para que los vayan preparando su lectura ya. Está todo en Classroom para que revisen, ¿ya? Está en el apartado en la parte de lectura complementaria, ¿ya? Eso. No sé si alguien más quiere preguntar algo que quieran saber, ¿no? ¿Alguna duda, no? ¿Nada? Bien, chicos, no sé, nos hablamos, cuídense mucho, sobre todo ahora que estamos en cuarentena, así que a cuidarse, ya, que estén muy bien. Saludos a todos, a todas, ya, nos Chao, hablamos. profe. Chao, Gracias. chao, Ah, profe. chao, cuídense mucho.